Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Buenos días. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy queremos completar el capítulo 11, versículos del 15 al 19. Como recordarán, les había dicho, este capítulo es uno de los capítulos más difíciles de interpretar, de enseñar. Y ya les había dado algunas directrices anteriores para poder entender este capítulo, así que sé que para muchos a veces es difícil entender. Sin embargo, yo les pediría que vuelvan a escuchar la enseñanza, ahí quizá capten de mucha mejor forma lo que queremos enseñar. Mi esposa lo hace cada domingo, ya en la tarde vuelve a escuchar lo que hoy estamos enseñando. Entonces, eh, hoy nos toca entrar a lo que es la séptima trompeta. Si te fijas en el versículo 15 del capítulo 11 al capítulo 19, al versículo 19, voy a dar lectura para que podamos ver lo que vamos a llevar en esta mañana. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Sí? Entonces, como ya estamos estudiando el libro de Apocalipsis, uno de los temas, de los varios que hay del tema del libro de Apocalipsis, es el triunfo de Dios sobre Satanás cuando la maldad es quitada para siempre del mundo y Cristo se convierte en su santo gobernante. ¿Sí? Ese es uno de los propósitos del libro de Apocalipsis. Muy bien, el toque de la séptima trompeta, como hemos leído, ¿sí?, pone en movimiento los sucesos finales que conducen a la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenial aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, expresa el propósito de la séptima trompeta. Y leemos, dice así: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y este es el propósito, fíjate, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ya habíamos estudiado este versículo, si tú te acuerdas anteriormente. Este misterio que era, es la plena revelación de la consumación del plan de Dios. ¿Sí? Se revela. Lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pues se revela en el Nuevo Testamento, sí, que fue profetizada a quienes, a los predicadores del Antiguo Testamento, pero su plenitud nunca se reveló. ¿Hasta cuándo? Hasta el libro de Apocalipsis. Aquí es el cierre, aquí realmente se revela todo ese misterio, sí, que estaba oculto hasta antes en el Antiguo Testamento, y pues hasta que nosotros estamos estudiando, pues se revela plenamente, ¿no?, ese misterio que dice la Biblia. El misterio de Dios se consumará, se cumplirá, se establecerá. Entonces, ahora, fue profetizado, dijimos, por los predicadores del Antiguo Testamento, pero su plenitud, sí, repito, nunca se reveló hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, que los juicios de las 7 copas, que representan el derramamiento final de la ira de Dios, están incluidos en la séptima trompeta, y es evidente en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de
Dios, ¿sí? Como dice entonces que tanto las 7 trompetas como las 7 copas consumaban la ira de Dios. Las copas deben ser parte de la ¿qué? De la séptima trompeta. En otras palabras, la séptima trompeta se toca y de ahí nos da a conocer qué cosa, estas 7 copas, ¿no? Las 7 plagas, también llamadas así, o sea, los últimos. Y Juan, cuando hemos leído anteriormente, Juan, las últimas 3 trompetas, o sea, las últimas 3 de los 7 juicios, o sea, de las trompetas, son tan horrorosas que Juan los llama los 3 ayes, ¿no? Ay, 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 o sea, Juan se refiere a ellos como ayes. Hay en el capítulo 8, versículo 13, dice así, voy a leer como para poder entrar y hacer el nexo. En el versículo 13 del capítulo 8 dice así: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ya hemos estudiado, ¿te acuerdas? ¿No? Las 2 anteriores, y estamos en el tercer ay, ¿sí? Estamos en el tercer ay. Ahora, la séptima trompeta pone en movimiento los sucesos finales. Repito, los sucesos finales que conducen ¿a qué? A la venida del Señor, ¿sí? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenario aquí en la tierra. Pone final. O sea, Apocalipsis 17, ya hemos leído eso anteriormente, ¿sí? Y dentro de ella están los juicios de las 7 copas que representan el derramamiento final de la ira de Dios. Es lo que acabamos de leer, el versículo 15, capítulo 15, versículo 1, y también el capítulo 16, versículo 1, nos dice aquello. Por ejemplo, el 16:1 dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces la séptima trompeta pone en movimiento la consumación final del plan redentor de Dios para el universo actual. Estoy reiterando muchas veces varias verdades que nos dice que debemos conocer de lo que significa la séptima, el sonar de la séptima trompeta, ¿no? O sea, en su tiempo vendrá la furia final de los juicios del día del Señor. Sonar la séptima trompeta, ¿sí? La cosecha final de juicios sobre la tierra se va a manifestar. La derrota de los reyes de la tierra por el Cordero se va a consumar, y terminando en el triunfo culminante de Cristo. ¿En qué? En la batalla de Armagedón, que más adelante vamos a estudiar. Ahí todos los pueblos, las naciones, lenguas, etcétera, van a pelear contra Dios, ¿sí? Y Dios los va a vencer a toditos, ¿sí? Nadie se va a escapar de aquello, ¿sí? Más adelante, cuando lleguemos eso en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. Entonces, el toque de la séptima trompeta señala la respuesta también de ¿qué? De Dios a nuestras oraciones. O sea, cuando ustedes no ora, no, el Padre Nuestro que generalmente conocemos: venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino, ¿sí? Entonces, cuando el sonar de la séptima trompeta se dé, ¿no es cierto? Es una respuesta a las oraciones que por las generaciones los creyentes, los redimidos, han estado pidiendo que el reino de Dios se establezca, ¿sí? Se establezca aquí en la tierra, ¿no? Se consuma el plan de Dios de redención de todo, y pues nosotros podamos gozar con Él, podemos estar con Él, reinando con el Señor aquí en la tierra. Ahora, hay una observación para aquellos estudiosos que son mucho más exhaustivos, ¿no? Sobre lo que es la séptima trompeta, ¿sí? Porque hay pasajes, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, cito, o sea, leo el versículo, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pareciera que da a entender a la final trompeta, como que es la última trompeta, ¿sí? Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
llamados. En Primera de Tesalonicenses 4:16 también Pablo establece, dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, una observación que debemos aclarar en cuanto a lo que se refiere a la séptima trompeta. En estos dos versículos que hemos citado, ¿sí? Muchos indican que es esta la trompeta que se está sonando, la última trompeta, o sea, la final trompeta, pero no es así, ¿sí? No es así, no se trata de esta séptima trompeta. ¿Por qué? Porque esta séptima trompeta cubre un periodo prolongado. En cambio, en los versículos que hemos leído, cubre el momento de ¿qué? Del rapto de la iglesia, ¿sí? Del rapto de la iglesia. No sé si han entendido un poquito esto. Uno, en vez de un llamado para el momento del arrebatamiento de la iglesia, como lo dice, como lo hace, como hemos leído, la final trompeta, la séptima trompeta de la que vamos a estudiar llama una prolongada ola de juicio sobre los impíos. ¿Sí? Estamos entendiendo esa diferenciación, ¿no es cierto? Amén. Entonces, no es paralela a la trompeta de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, pero sí lo es a la trompeta que menciona el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 1 y 2, que dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Aquí hace referencia a esta séptima trompeta que que lo vamos a estudiar y que se va a tocar. Entonces, en el Antiguo Testamento con frecuencia tocaban las trompetas en la coronación de un rey. O sea, no solo anuncia juicio consumidor sobre los incrédulos, sino también la coronación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y también el tocar de la séptima trompeta, que es lo que hemos aprendido hasta ahora, en esos intervalos que hay, en esos interludios que hay, marca, ¿no es cierto?, marca el final de un intervalo. ¿Sí? Y ahora entramos a lo que es el toque de la séptima trompeta, ese intervalo que ya hemos estudiado anteriormente, pero sin embargo tenemos que tenemos que percibir algo. Inmediatamente toca este ángel la séptima trompeta, usted va a encontrar, no va a haber juicios así como los anteriores inmediatamente, sino que hay un paréntesis, ¿no?, que nos va a mostrar en ese momento, o sea, nos va a describir escenas todavía, ¿sí?, de la tribulación que se está dando en ese momento. O sea, los juicios asociados con la séptima trompeta, mejor para que tú me entiendas, vienen recién desde el capítulo 15. Hoy estamos estudiando el capítulo 11, ¿no es cierto? Pero los juicios, o sea, los juicios asociados con ella no se describen hasta el capítulo 15, salvo obviamente el granizo y el terremoto que se manifiesta cuando hay el sonar de la séptima trompeta, pero los juicios en sí se van a describir a partir del capítulo 15, ¿no? Ahora, terminando el capítulo 11, escúcheme bien, por favor, terminando el capítulo 11, el capítulo 12 hasta el 14 son un paréntesis llevando nuevamente a los lectores por la tribulación hasta el punto de la séptima trompeta por un camino diferente. O sea, describen la tribulación no desde la perspectiva de Dios, sino desde la de Satanás. Ahora, el capítulo 4 hasta el capítulo 11, que estamos estudiando, o ya hemos estudiado, ¿no? O sea, los capítulos del 4 al 11 se centran en ¿quién? En Cristo, ¿sí? Se centran en Cristo, ¿no? Recuperando lo que legítimamente es suyo mediante los juicios de los sellos y de las trompetas. Repito, los capítulos del 4 al 11 se centran en Cristo, recuperando lo que legítimamente es suyo mediante los juicios de los sellos y las trompetas.
Los capítulos del 12 al 14 se centran en el último usurpador humano, el postrer anticristo, cuya carrera se extiende el mismo periodo de los juicios de los sellos y las trompetas. Entonces, el centro, ¿cuál va a ser? A partir del capítulo 12 al capítulo 14, el anticristo, ¿sí? El anticristo. ¿Han entendido esa parte? ¿No es cierto? El capítulo 4 hasta el capítulo 11 se centra en Cristo. Del 12 al 14 se centran en el anticristo. Muy bien. Amén. Para un mejor estudio de lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? La escena del toque de la séptima trompeta se revela en cuatro fases. Cuatro fases. La alabanza por la soberanía, versículos del 15 al 17. Ataque de furia, versículo 18a. Plan del juicio, versículo 18b. Y la promesa de comunión, versículo 19. Vámonos al primero entonces. Vamos al desarrollo ahora del capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y vemos la primera escena, ¿sí?, del toque de la séptima trompeta. Y vemos aquí la alabanza por la soberanía, versículos 15 al 17. Leemos, dice, el séptimo ángel tocó, ¿qué cosa? La trompeta, ¿sí? Recuerda siempre esto. No hemos terminado, recuerda, el capítulo 11, hoy terminamos, ¿sí? Y vamos a ver la escena del toque de la séptima trompeta que se revela en cuatro fases. Y la primera es la alabanza por la soberanía. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hubo una inmediata reacción en el cielo cuando el séptimo ángel tocó su trompeta. ¿Sí? Una reacción en el cielo, ¿sí? O sea, expresando un alborozo por lo que estaba a punto de suceder. ¿Y qué hubo en esta explosión, en esta expresión alborosa? ¿Sí? Cuando leemos el versículo 15, dice, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué hay gozo? ¿Por qué estalla un momento de gozo? Y especialmente los 24 ancianos, al cual hace referencia Juan, estallan de gozo, ¿sí? Hay gozo incontenible, ¿por qué? Porque el poder de Satanás será destruido por siempre, ¿sí? Y Jesucristo reinará como supremo Rey de reyes y Señor de señores. O sea, hay un gozo al punto de decir, hasta aquí llegó Satanás, ¿sí? Hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llegó este sistema mundial, hasta aquí llegó todo el príncipe de las tinieblas gobernar este reino, hasta aquí llegó. Entonces hay un gozo en el cielo, ¿sí? Se regocijan, ¿sí? Porque la gran rebelión del mundo contra Dios el Padre y el Señor Jesucristo está a punto de terminar. Hasta este momento, sí. Hoy día, las personas se rebelan contra Dios. El mundo entero se revela contra Dios. Las personas a nuestro alrededor son rebeldes al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad. Pero va a llegar ese día, dice, donde va a terminar todo eso, y los que están ahí en el cielo, ¿sí?, no ven como que va a suceder ese tiempo, sino ellos ya ven, ¿sí?, es un auristo en griego, ellos ya ven como si ya hubiera sucedido. En el Señor ya hubiera sucedido. ¿Me están captando eso? No es que ellos ven y va a pasar, no. Ellos ya ven al punto de que ellos ya se gozan como si realmente ya ha sucedido. Por eso la palabra clave en estos versículos que estamos estudiando en el 15, dice, han venido, dice, ¿sí? Pareciera que son sucesos que ya han pasado. ¿Por qué? Porque ellos ven las cosas de Dios, ¿sí?, como si ya hubieran sucedido. Ahora, una pausa. Entonces, el establecimiento del reino de Cristo es un momento culminante de la historia de la redención. Nosotros esperamos la venida del Señor, ¿no es cierto? Esperamos, ¿qué cosa? El reinado de Cristo. Y luego, el reinado eterno, ¿sí?, que simplemente es una continuación al reino milenial. Entonces, la frase los reinos del mundo, o sea, una pausa aquí.
¿Quién es el rey de este mundo en este momento? Satanás, ¿sí? Él es el príncipe, ¿no?, de la potestad del aire. O sea, en este momento Satanás viene a ser el, el rey, ¿no? ¿Sí? Y las escrituras lo conocen por varios nombres a este rey, y entre ellos, por ejemplo, está el acusador, ¿no? Apocalipsis 12:10, el adversario, primera de Pedro 5:8, Belcebú 12:24 de Mateo, Belial, segunda de Corintios 6:15, el dragón, Apocalipsis 12:3, 7 y 9, el maligno, Efesios 6:16, el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, el león rugiente, primera de Pedro 5:8, el príncipe de los demonios, Marcos 3:22, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9 y 22, el tentador, primera de Tesalonicenses 3:5, y más comúnmente se le conoce como el diablo, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 1, y muchos otros que más, el nombre que más conocido del diablo es, ¿qué cosa? Satanás, ¿sí? Primera de Timoteo 5:15. Ahora, tenemos que entender que en este tiempo, sí, Satanás, o sea, es una verdad esencial de que todos los diversos grupos del mundo, ya sean nacionales, políticos, sociales, culturales, lingüísticos o religiosos, son en realidad un reino bajo un rey. ¿Cómo se llama este rey? Te he dado varios nombres, ¿no? Nosotros lo conocemos más como Satanás o como el diablo. Él es el príncipe, ¿sí?, de la potestad del aire. Él reina en este mundo. Reina sobre los gobernantes de esta tierra. ¿Sí? No importa que se hayan dividido los reinos en la Torre de Babel. ¿Sí? No importa aquello. De todas maneras, él tiene bajo su control, ¿sí?, ¿no?, como piezas de su reino a los gobiernos. Ahora, obviamente, quien pone a cada gobernante, según las escrituras, es Dios, ¿sí? Es Dios, pero sin embargo estos gobiernos humanos, sí, que son puestos en realidad por Dios para el bienestar del hombre. Estos gobiernos, ¿qué hacen? Rechazan someterse a Dios, sí, y reconocer su soberanía. Rechazan abiertamente aquello. Entonces, son esencialmente parte del reino de Satanás, ¿sí? 3 veces en el Evangelio de Juan Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo, para sentar precedente de que usted esté seguro de que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Sí? Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Entonces, ahora, Satanás no va a renunciar pues a su reino sin luchar. ¿Sí? No va a renunciar sin luchar. Pero él no va a ir contra el poderío de Dios, ¿sí? No va a poder aquello, pero sin embargo no va a renunciar a su reino sin luchar, porque en un desesperado y condenatorio esfuerzo de permanecer el control del mundo, pues Dios también de alguna manera va a permitirle que él y sus hordas estén todavía en la tierra, tratando de querer aferrarse a ese poder, pero sabemos que no solo él, sino el anticristo, el falso profeta y todos los que le siguen a él, pues un día van a ser o van a estar bajo el juicio de ¿quién? De Dios, bajo la ira de Dios. Nadie se va a salvar. Si a un momento en el capítulo 6 hemos leído, ¿no?, las personas cuando vieron las catástrofes que hemos estudiado, ¿sí?, ¿qué hicieron? Temieron muchos de ellos, no todos, muchos temieron ¿a quién? A Dios, ¿no? O sea, vino temor, ¿no?, en las cosas, y muchos de ellos se arrepintieron, mayor parte de los judíos, ¿sí?, se arrepintieron, pero ya cuando llegamos al capítulo 11 y estudiamos el versículo 15, ya ese miedo o ese temor a Dios no va más bien ellos ¿qué hacen? Se airían, como, perdón la palabra, ¿no? Más bien hay
airean, ¿está bien la palabra? Harían, ¿no? Contra Dios, o sea, ya dejan de lado, ¿no? Ese, por lo menos, ese pequeño temor que hay, y más bien van contra las cosas de Dios. Entonces, leemos, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. Una pausa, ¿quién son los reinos del mundo? ¿Sí? Todos aquellos que están sometidos bajo el príncipe de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Ahora fíjate esta frase, esta expresión. Los reinos del mundo han venido, ¿sí? Es un verbo auristo en griego. ¿Qué es eso, pastor? O sea, ¿qué se llama? O sea, ¿qué describe esto? ¿Por qué dice esta palabra auristo en griego? Es importante un poquito mencionar esto porque esto describe un acontecimiento futuro que es tan cierto que se puede hablar de él como si ya hubiera ocurrido, ¿sí? Como si ya hubiera ocurrido. Por eso se debe mencionar este verbo auristo, ¿sí? Entonces está aquí mostrándose un evento como si ya hubiera ocurrido. O sea, el cielo eterno se regocija, aquí vemos un regocijo en el cielo eterno, como si el día tan esperado, cuando Cristo establecerá su reino, ya hubiera llegado, aunque todavía debe pasar algún tiempo en la tierra antes de que eso suceda. Pero aquí se expresa esta frase, han venido, es como si ya hubiera sucedido. Es como cuando dije, ¿no? Cristo viene, dice, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que Cristo todavía está ahí sentado. En el griego, en el verbo, cuando se utiliza estas palabras, auristos, como un verbo, auristo, da a entender de que Él ya está en camino, ¿sí? Y que su venida ya es inminente. O sea, que no va a haber nada que pueda detener su segunda venida. ¿Estamos bien? Entonces, la frase aquí han venido tenemos que considerar como ese hecho, como si ya hubiera ocurrido. Y es por eso que el cielo, ¿qué hace? Se regocija, ¿sí? Y la frase de nuestro Señor y de su Cristo, fíjate esa frase, fíjate en la frase. Han venido a ser de nuestro Señor, dice, y de su Cristo. ¿Ya? Ahora, Señor es una palabra griega kurios, ¿sí? Kurios, con K de aquí, kurios, ¿sí? Que por lo general se refiere a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mientras que en Apocalipsis más a menudo se refiere a Dios el Padre. ¿Has captado eso? Vuelvo a repetir. Mientras que en Apocalipsis más a menudo se refiere a Dios el Padre, subrayando así su igualdad en naturaleza. Porque hay una, pero aquí porque dice Señor y de su Cristo, ¿sí? ¿No? Y hay una confusión para muchos, ¿no? Y vuelvo a repetir, curios en el Nuevo Testamento se refiere mucho más, o sea, se refiere más a Jesucristo, pero en Apocalipsis más a menudo se refiere a Dios el Padre. Por tanto, hay Dios Padre, Dios Hijo, ¿sí? Entonces, de nuestro Señor y de su Cristo, que va a venir a establecer aquí su reino. Muy bien, estamos captando, ¿sí? Y reinará por los siglos de los siglos. O sea, en cuanto venga el Señor, establezca su reino milenial aquí, ¿sí? Continuamente va a establecer su reino eterno, ¿sí? Solo va a cambiar de forma, pero ya es el gobierno de Dios en pleno, que ya está bajo el control de todo lo que es el reino milenial y todo el plan eterno que viene a continuación. ¿Están captando aquello? Sí, entonces hay un gozo en el cielo, sí, porque se va a establecer, o sea, ya terminó, hasta aquí llegó, podríamos decir así, ¿no? La maldad del hombre, sí, el gobierno de Satanás, del anticristo, de la religión, sí, hasta aquí llegó. El Señor va a establecer su reino. Al tocar la séptima trompeta, vengan las 7 plagas, sí, se va a consumar todo el misterio de Dios, que es todo el plan de redención, va a llegar a su
final. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, la gloriosa verdad de que nuestro Señor Jesucristo gobernará un día la tierra, se halla en todas las escrituras. Todas las escrituras. Salmos capítulo 2 habla mucho de aquello, ¿sí? El Salmo capítulo 2, y solo voy a leer el versículo de 6 al 9, tú puedes leer en casa todo el Salmo, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Isaías también escribió el tiempo en el que Mesías establecería su reino. Puedes leer eso en Isaías capítulo 2, versículos de 2 al 3. O sea, los profetas también anhelaron el tiempo que el Mesías establecería su reino terrenal de aquel día glorioso, ¿sí?, del cual escribió Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Daniel también escribió respecto a este día, y lo puedes leer en Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35, y capítulo 2, versículos 44 y 45, que ahí vas a ver los grandes imperios de la historia mundial que serán hechos pedazos, dice, por el reino del Mesías, que es la piedra cortada no con mano, que desmenuzará hasta convertirse en polvo y desaparecerá, pero su reino durará para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 también muestra esta visión que recoge Daniel, versículos 18, 22 y 27. Me gustaría leerlos todos estos pasajes, ¿sí?, para realmente mostrarte de que en el Antiguo Testamento los profetas ya predijeron de que nuestro Señor Jesucristo iba aquí a reinar sobre la tierra. Miqueas también escribió esperando con anhelo el reino del Mesías. Y eso lo puedes leer en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Zacarías también escribió, resumiendo un extenso análisis del día del Señor y la venida del reino terrenal de Cristo en el capítulo 14, versículo 9, que puedes leerlo. Y aún el ángel Gabriel, que dijo a María, también le dijo que él sería algún día el rey sobre toda la tierra. ¿Te acuerdas cuando tuvo el encuentro con María? Le dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, a lo largo de las Escrituras, siempre hay una profecía de que el Mesías iba a establecer su reino. ¿Sí? Será entonces inminente el momento colosal en la historia de la redención. ¿El reinado de quién? Del Mesías, el reinado de Cristo, revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se cumplirá todo esto cuando el Señor venga a establecer su reino. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo gobernará la tierra, ¿sí? Y eso lo hallamos en todas las Escrituras. Esa es la promesa de nuestro Señor, ¿sí? Que el Señor tome control de todo. Muy bien. Juan, centrándose en un grupo en particular que estaban ofreciendo alabanza, observa que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ya vimos, ¿no es cierto?, quiénes son estos 24 ancianos, estos representantes de la iglesia glorificada, sí, y arrebatada. Estos ancianos han estado ansiosamente esperando que Cristo recupere la tierra de ¿quién? Del usurpador, ¿sí? Están esperando ahí. Por eso hay un gozo, un grito de alabanza que está lleno de gratitud, y ellos expresan lo siguiente, ¿qué dice? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tú notas esas palabras como que ya se ha dado esto, ¿sí? Has tomado, dice, ¿no? Has tomado has reinado, dice.
vuelvo a repetir, son verbos, ¿sí? En griego auristo, que para ellos ya se ha dado, ¿sí? O sea, refleja su gran gozo por la respuesta que ya se ha dado. Nosotros en este momento oramos, ¿no? Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Pero en ese momento, en el tocar de la séptima trompeta, los 24 ancianos, representantes de la iglesia glorificada y arrebatada, ¿sí? Ven como ya que se ha dado, como un hecho que es inminente, ¿sí? Y la alabanza de estos ancianos se concentra en tres atributos de Dios, y leemos, ¿no? Dice, todopoderoso, dice, ¿no? Uno de los atributos, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Que esto describe el poder soberano, omnipotente e irresistible de Dios. De hecho, 9 de las 10 veces en el Nuevo Testamento se encuentran en Apocalipsis de este atributo, todopoderoso. Apocalipsis 11:17 es el primero, Apocalipsis 1:8, 4:8, 15:3, 16:7, 16:14, 19:6, 19:15 y 21:22. Entonces se refiere a Dios ejerciendo su absoluta voluntad que todo lo abarca mediante su irresistible poder. ¿Sí? Ese es uno de los primeros atributos que expresan los 24 ancianos en esta respuesta de gozo que ellos expresan. Y la frase, el que eres y el que eras, ¿ya? Expresa la eternidad de Dios, pero como un Dios vivo, ¿sí? Como un Dios vivo. Expresa la eternidad de Dios como un Dios vivo. Ya lo vimos esto en Apocalipsis 1:4 y 8 y Apocalipsis 4:8. Entonces la frase el que eras y el que el que eres y el que eras expresa la eternidad de Dios. O sea, Dios no tuvo comienzo ni tendrá final, ¿sí? Él existe ahora y por toda la eternidad futura, ¿sí? Siempre, ¿sí? De manera significativa, en las tres oportunidades que se muestra esta frase en Apocalipsis, siempre habla de esa eternidad de Dios, ¿sí? Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, no tiene un final. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, esta alabanza de los ancianos se centraban en tres de los atributos de Dios: todopoderoso, el que eres y el que eras, y una tercera en su soberanía, otro atributo de Dios. Los ancianos también alaban a Dios por su soberanía, porque dice, porque Él, dice, o sea, Él había tomado, dice, su gran poder y había reinado. Y repito, el tiempo perfecto del verbo traducido has tomado denota la permanencia del gobierno soberano de Dios, porque has tomado, dice, ¿sí? Has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Muy bien, entonces vimos hasta este momento, vimos la alabanza por la soberanía, ¿sí? Como un hecho inminente, como un hecho que va a suceder, y para los que están ahí, en ese momento, ya sucedió, ¿sí? Ya sucedió. Una segunda escena del toque de la séptima trompeta es el ataque de furia, y dice, versículo 18, y se airaron las naciones, dice, ¿ya? O sea, la visión de la séptima trompeta revela que ya sin miedo, o sea, ya no hay ese miedo de Apocalipsis 6, versículos 15 y 17, ¿sí? Las naciones impenitentes, o sea, aquellos que no se arrepintieron, fueron, ¿qué cosa? Desafiantes. Hay una actitud de desafío. Y se airaron, dice, ¿no? Ante la perspectiva de ¿qué? De que el reino de Cristo se establecería sobre la tierra, ¿sí? O sea, hay un enojo tal, ¿sí? Un enojo tal, ya no hay un temor mínimo de estos impenitentes, de estos que no son redimidos, y dicen las naciones, o sea,
el mundo entero empezó a enojarse, a irarse, dice, de tal manera que al final van a hacer guerra contra el mismo Dios, ¿sí? O sea, van a reunir sus ejércitos para pelear contra Dios. Y más adelante vamos a estudiar ese evento en Apocalipsis 16, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 20. Sin el deseo alguno de arrepentirse de sus pecados, el resentimiento colérico y la hostilidad contra el cielo moverá a las naciones a reunirse para su destrucción, o sea, para su terminal destrucción en Armagedón. Van a reunirse para querer pelear, pero van a ser destruidos, ¿sí? Su corazón se va a endurecer más y más y más, así como en el faraón, ¿sí? El faraón endureció su corazón, pero cuanto más endurecía su corazón, o sea, más Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Al punto de que usted sabe ya al final del faraón, ¿no? Pues Dios lo destruyó. Dios lo destruyó. Entonces, en ese tiempo las naciones realmente se van a irar, ¿sí? Van a hacer guerra contra Dios, pero cuando vayamos estudiando el Apocalipsis 16, capítulo 16 específicamente, no habrá salvación de nadie, ¿sí? En Armagedón. Todos van a perecer en la batalla, ¿sí? Allá en esa batalla, en la llanura de Megiddo, que vamos a estudiar más adelante, pues el Señor los destruirá totalmente. Fíjate Apocalipsis 19, para que un poquito tengamos el contexto de lo que estamos hablando. El capítulo 19, versículo 19 al 21, dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, ¿no? Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás, ahí están, los demás, los que le siguieron a estos dos personajes, fíjate, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, nuestro Señor Jesucristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Te das cuenta cuál es el final de estas naciones que se airaron contra Dios, ¿sí? Contra el plan redentor del Señor, con el establecimiento de su reino? El final entonces es que todos van a perecer. O sea, los incrédulos que rechazan habrán desperdiciado su oportunidad de ¿qué? De arrepentirse ante lo que ellos se conocieron que eran los juicios de Dios. Eso en el capítulo 6, ¿sí? Pero estos, ¿sí? En vez de eso, se hundieron en las profundidades de la hostilidad y del rechazo y recibieron el castigo en el infierno eterno. ¿Amén? Entonces vimos el ataque de furia que hubo cuando se tocó la séptima trompeta. Ahora vemos una tercera escena de la séptima trompeta, antes de entrar a los juicios, recuerda, ¿sí? A partir del capítulo 15, recién vamos a ver, ¿no? Las manifestaciones, cuando ya se habla en las 7 plagas o las 7 copas, vamos a ver más adelante con más detalle. Ahora, vemos el plan del juicio, dice el versículo 8, sigue, y tu ira ha venido, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí hay un plan del juicio, ¿sí? La venida de la ira de Dios, como la venida del reino de Cristo, es tan segura que se puede hablar de ella, repito por tercera o cuarta vez, como si ya hubiera ocurrido, ¿sí? Por eso dice esta frase nuevamente que vemos aquí: ha venido, dice, ¿no? Es otro auristo en función de futuro, como lo hemos descrito en Apocalipsis 11:15. Describiendo qué cosa, un acontecimiento futuro como un hecho ya consumado. Los que piensan que un Dios amoroso no derramará su ira sobre ellos, se apoyan en una esperanza falsa y peligrosa. Porque muchos dicen, no creo, es un Dios de amor, ¿sí? No.
no creo que haga aquello, no. Aquí hemos establecido que el Señor viene ya, sí, a regir con vara de hierro, sí, viene ya a juzgar, sí, hay un plan de juicio, dice. El, el que Dios juzgará un día a los incrédulos es un tema constante en la Biblia, sí. No es como les decía un preámbulo antes de la enseñanza. No todo aquel, no todo aquel que muere va al reino de Dios, como lo expresan muchos, ¿sí? No, hay un tiempo que Dios va a juzgar a todos los incrédulos, ¿sí? Y que ese juzgamiento a los incrédulos es un tema constante en la Biblia. Es un tema constante. Isaías escribió mucho acerca de ese día futuro. Ahí lo puedes ver en Isaías 24, del 17 al 23, Isaías 26, del 20 al 21, Isaías 30, del 27 al 33. Ezequiel en los capítulos 38 y 39 describen también la reunión de los incrédulos para luchar contra Cristo y su pueblo Israel en la batalla de Armagedón. Ezequiel capítulo 38, versículos del 16 al 23, también te doy una referencia para que puedas ver aquello. Entonces, en el toque de la séptima trompeta, marca el cumplimiento del acontecimiento del gran juicio que los profetas anunciaron y que los santos de todos los siglos han anhelado. Será un tiempo en el que Dios desame su ira sobre sus enemigos e indicará a la séptima trompeta también que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora, déjame explicarte esto, porque hay algunos que aseveran esta frase de juzgar a los muertos, aseguran que es el momento en el cual se manifiesta el juicio ante el gran trono blanco. O sea, unos creen que se está refiriendo esta frase a este juicio del gran trono blanco que está descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. ¿Sí? Creen, ¿sí?, que es el juicio ante el gran trono blanco. No es el tema en este pasaje. ¿Ya? No es el tema al que muchos aseguran que es, no es el tema, como algunos afirman, ya que este juicio de modo explícito tiene que ver solo con los incrédulos. Cuando se refiere a los juicios del gran trono blanco, ¿sí?, si uno llega a ese juicio, o sea, ya es directo para ir al infierno. ¿Me entienden? ¿Sí? No, nadie va a pasar de ese juicio al cielo, o sea, al reino de Dios. No, todos ya van, su destino final ya es el infierno. Así como el tribunal de Cristo ya es es un juicio para los creyentes, ¿sí? Y ahí donde se van a recibir los galardones, ¿no?, conforme a lo que ellos han hecho, ¿no?, a las obras, etcétera, ¿sí? En este gran juicio del trono blanco se refieren específicamente a todos los perdidos, ¿sí? Todos los perdidos van a estar en este lugar. Entonces, cuando vemos aquí que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, ¿sí? Tiempo es kairos, ¿te acuerdas? En griego, kairos, ¿no?, que se refiere a una época, una era, ocasión o algún suceso, ¿sí? El juicio ante el gran trono blanco no es, repito, el tema de este pasaje, como algunos afirman, no es, ¿sí?, ya que este juicio de modo explícito tiene que ver solo con los incrédulos. Es mejor ver, dice, o sea, muchos comentaristas, entre ellos asumo aquello, es mejor ver esta referencia al juicio como una referencia general a todos los juicios futuros. Los ancianos aquí cantan de juicios futuros como si fueran un solo suceso. Los ancianos en su cántico no hicieron intento alguno de separar las diferentes fases de juicio como están separadas en los capítulos finales de Apocalipsis. Entonces, el toque de la séptima trompeta, el juicio será ante todo para que Dios dé el galardón ¿a quiénes? A sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, y a los pequeños y a los grandes. ¿Sí? Es bueno hablar también de aquello. Si bien el servir a Dios es un
es un don de gracia de Dios, porque nosotros servimos a Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como un regalo que Dios te da, haciendo ya, bajando un poquito la tonalidad. Uno tiene que entender que cuando uno sirve al Señor, ¿sí? Es un regalo, es un don, es un don inmerecido que Dios nos da, que nosotros podamos servirle al Señor. Es un honor servirle al Señor. Caso que la gente no entiende aquello. Y lamentablemente hay muchos creyentes que creen servir al Señor con solo venir los domingos. Eso es muy lamentable. Como decir, yo ya hago mucho con venir. Tenemos que entender que el servir al Señor, sí, es pues manifestar una característica realmente de que tu fe ha sido genuina. Es el resultado de una fe genuina. No ganamos nosotros la eternidad, no ganamos la salvación por hacer obras, porque de lo contrario sería salvación por obras, pero sí es, ¿qué cosa? Una característica, es una evidencia de que realmente eres salvo, servirle al Señor, ¿sí? Y servirle hasta donde puedas tú servirle. El hecho de que yo pueda servirle al Señor, sí, es un regalo que es inmerecido. No sé por qué Dios se habrá fijado en mi persona para que yo pueda servirle, para que pueda de alguna manera tratar de enseñar a otros su palabra. ¿Sí? Es un privilegio para mí servirle al Señor. Debería ser un privilegio para todo creyente servirle al Señor en, en la cosa más mínima o menos detallosa que puede haber. Servirle al Señor debería ser eh, algo gozoso, ¿me entiendes? Porque ni el que siembra ni el que planta dice es más. Todos vamos a recibir la recompensa. Por eso les decía, este ministerio no es solamente de aquel que enseña, es de todos, del que pone la silla, del que arma esto, del que hace esto. Todos en un solo cuerpo servimos a quién, al Señor. O sea, tenemos que entender eso. Y aquí este pasaje que estamos estudiando en el capítulo 11, ¿sí? Muestra también que es necesario muchas veces que, aunque la potestad de servir a Dios es una forma digna de recompensa, o sea, que es un don de la gracia de Dios, no obstante, aquí ¿qué hace? El escrito que estamos estudiando anima a todos los creyentes, ¿sí?, del Nuevo Testamento a trabajar con la mira en esas prometidas recompensas. Amén. Ahí mismo en Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? 22:2, he aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primera de Corintios 3:8, Mateo 5:12, Mateo 10:41 y 42, Marcos 9:41, Colosenses 3:24, Segunda de Juan 8, por ejemplo, dice así, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, el no servirle al Señor, hermanos, o sea, implica de que tú estás perdiendo galardones que Dios tiene preparado para ti. Y a veces somos muy, eso es lo que se llama la mediocridad, ¿no? En el sistema del mundo, ¿sí? Mediocridad significa mitad del camino, eso es el significado. Eres un mediocre, te dicen, ¿no es cierto? Mediocre, ¿por qué? Te conformas en ir hasta la mitad del camino, pudiendo caminar todo el camino, ¿sí? No, yo con 51 soy feliz, ¿sí? Con que me pongan 3,6 en mis tiempos era 36, ¿sí? Soy feliz, ¿sí? No, eso es ser mediocre, llegar hasta la mitad del camino. Y aquí dicen, no pierdas tus galardones, cuidado, que alguien tome tu corona, ¿no? No, o sea, la recompensa prometida a los creyentes es que heredarán, ¿qué cosa? El reino, tanto en la etapa milenaria como en la eterna, 21:7 de Apocalipsis. Ahora, a los creyentes también se les promete, ya habíamos hablado alguna vez, ¿no?, sobre las coronas, ¿no? De las que me acuerdo, la corona de justicia, 2 Timoteo 4:8, la corona de vida, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10, la corona de gloria, 1 de Pedro 5:4. Ahora, estos galardonados, aquí en el versículo que estamos estudiando, dice, volvemos al capítulo 11, dice así, y de dar galardones, dice, a tus siervos los profetas.
En el Antiguo Testamento a los profetas se les llamaba mucho con este eh, denominativo, ¿no? Siervos de Dios, ¿no? Siervos, hombres fieles que realmente se levantaron en el nombre de Dios, ¿no? En días, pero difíciles, no como los que vivimos ahora, en días difíciles y en contra de la oposición recibieron entonces, ¿no? Persecución, maltrato, pero ¿saben qué? Estos van a recibir una recompensa, dice el Señor, ¿sí? Y miren la recompensa que van a recibir. Miren la recompensa que van a recibir los siervos, los profetas. Y otro grupo galardonado que nos muestra en este versículo están aquellos que son, a todos los que se describe como los santos, ¿no? Los santos de Dios, ¿no? Se designan como los que temen tu nombre, por ejemplo. ¿Quiénes son los que temen tu nombre? Son los santos, ¿no es cierto? Los santos es una forma común de describir a los redimidos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos los santos de Dios, dice, desde los pequeños hasta los grandes, que es un término que lo abarca todo, dice, recibirán recompensa. Todos, todos, los pequeños hasta los más grandes, ¿no? No solo en posición, sino no en trabajo, ¿sí? Van a recibir, ¿qué cosa? Su recompensa. Ahora, recompensas de bien, ¿no? Galardones de bien. Y también en el versículo, ahí en el versículo 18 al final, ¿qué dice? Y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, esa no es una alusión a los que contaminan el medio ambiente. Muchos lo indican que es. Pareciera, ¿no? Y a los que destruyen la tierra. Ahí está, Dios va a castigar a los que queman los bosques, a los que, no, o sea, no es una alusión a los que contaminan el medio ambiente, sino a los que contaminan la tierra con su pecado. ¿Ya? Esto incluye a quienes? A todos los incrédulos, ¿no? Sobre el contexto de Apocalipsis, a todos los incrédulos, al falso sistema económico y religioso llamado Babilonia, que vamos a estudiar en Apocalipsis 19:2, al anticristo y sus seguidores, y a Satanás mismo, el gran destructor. Entonces se refiere a esto, a los que destruyen la tierra, ¿sí? A los que contaminan la tierra con su pecado. Amén. Entonces, cuando esa corrupción alcance el punto más culminante, Dios va a destruir esta tierra, porque eso nos dice su palabra, y ¿qué va a hacer después? Va a crear una nueva tierra, ¿sí? Un nuevo cielo, una nueva tierra, que más adelante en Apocalipsis 21 vamos a estudiarlo. Y por último, termina el capítulo 11 con el versículo 19, y aquí vemos la cuarta escena del toque de la séptima trompeta, y es la promesa de comunión. Y leemos, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto, y el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, vinculada a la séptima trompeta está la promesa a los creyentes de comunión con Dios continua para siempre. Amén. O sea, esta comunión se simboliza con la metáfora que acabamos de leer, el capítulo 19, ¿no? Que la apertura del templo de Dios que está en el cielo, ¿sí? El lugar donde mora la presencia de Dios se va a abrir, escuchen bien esto, para todos. No va a ser como antes fue, como vimos, como conocemos en el Antiguo Testamento, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Hebreos 9:7, sino que ahora el cielo se va a abrir, ¿sí? Y dice que todos vamos a poder entrar a la presencia de Dios. Por eso el arca, aquí menciona el arca como, ¿no? Que simboliza la comunión de Dios con los redimidos. Por eso se manifiesta aquí esta palabra, el arca, ¿sí? Porque allí era donde se ofrecía la sangre de los sacrificios para expiar el pecado de los hombres, ¿no? Pero aquí el arca simboliza la comunión de Dios con los redimidos.
Este arca es llamado también el arca del testimonio, Éxodo 25-22, el arca de Dios, primera de Samuel 3:3, el arca del poder de Dios, Salmo 132, versículo 8. ¿Se acuerdan que había dentro del arca? ¿Qué había? Había una urna de oro que contenía el maná, ¿sí? Una urna, el maná. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Sí? Como el Señor los alimentaba, ¿no es cierto? En el desierto, sí, cada día tenían que recoger, ¿no es cierto? O sea, simbolizaba que Dios supliría qué cosa? A su pueblo, ¿ya? También dentro del arca había la vara de Aarón que es de verde de Sión, ¿sí? Y esto simbolizaba que era soberano sobre su pueblo. Y otro detalle que había dentro del arca estaban las tablas del pacto, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Que dio su ley a quién, o sea, simbolizaba que dio su ley a su pueblo, ¿no? Y entró en un pacto de salvación eterna con su pueblo. Entonces, amén. Pero mira, pero junto con el arca en el templo celestial hubo qué cosa. Terminamos con esto. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Acontecimientos similares se asocian al majestuoso y glorioso trono celestial de Dios que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, ¿no? Estaban, ¿no? En algunos capítulos de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 5 y el capítulo 16, versículos 17 y 18 están relacionados a juicio, cuando se escucha tronos, voces, ¿no? Relámpagos, ¿sí? Se asocian a juicios, ¿no? Que es ¿no? El cielo es la fuente de venganza contra los incrédulos y así como de las bendiciones del pacto para los redimidos. Amén. Entonces, el mensaje de la séptima trompeta, cito, es que Jesucristo es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Un día Él recuperará el control de la tierra del que la usurpó Satanás y de los insignificantes gobernadores de la tierra. Cuando Él venga, traerá bendición del pacto a los redimidos, pero condenación eterna a quienes lo rechazan. Amén. Entonces, estamos preparando el escenario para entrar más adelante en detalle, ¿sí? Lo que va a implicar el tocar la séptima trompeta. Pero antes hay un paréntesis que tenemos que estudiar, ¿sí? Hasta el capítulo 15, donde se manifiesten realmente, ¿no? Cuando los ángeles con las siete postreras plagas se manifiesten, ¿sí? Todavía tenemos que estudiar, paréntesis, ¿no? Poner énfasis en el gobierno del anticristo. Y vamos a seguir estudiando aquello a partir de la siguiente semana, del capítulo 12 al capítulo 14. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque de alguna manera, Señor, nos sigues instruyendo, bendito Padre. A veces es, Señor, hasta, ¿qué puedo decir, Padre? Difícil a veces de entender, bendito Dios, pero hacemos el esfuerzo por entender el escenario, Señor, del cual se va a manifestar más adelante, Señor, tu ira, Señor, contra todos aquellos que no te reconocen como tu Señor y Salvador, bendito Dios. Más, Señor, cuanto más, Padre, tú te des a conocer en ese plan que tú tienes, Señor, pues más rebeldes, más duros de corazón se pondrán, bendito Padre. Te damos gracias porque nosotros, Señor, en este tiempo hemos entendido, Señor, que te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y que tú, Señor, nos vas a librar de esa ira venidera, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, porque nos permite seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender aún más, Padre, lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Gracias por todo, bendito Dios. Bendecimos esta semana.
Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación, Padre. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das y aún por las situaciones que pasamos, Señor, que a veces son duras y adversas, Papito Dios. Bendice, Señor, a todos los que escuchan y a todos los que tienen el deseo de aprender tu palabra, bendito Dios. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.